¿Vos sos optimista, ya que hablábamos con Rey sobre esto? ¿Sos optimista de lo que viene, de un segundo semestre tal vez? Así A ver, yo directo. trato de ser siempre optimista por naturaleza. No sé, podemos ver, digamos, algunas cosas que uno puede marcar como positivas y algunas cosas que yo creo que tienen algunos problemas o donde hay las principales objeciones, ¿no? A mí me parece que cuando uno mira los números estrictamente macroeconómicos de lo que viene siendo la gestión de Milei, creo que son positivos. Cuando digo estrictamente macroeconómicos, me refiero a la brecha cambiaria, me refiero al nivel de reservas que tiene el Banco Central y me refiero a lo que está pasando con la inflación, ¿no? Que creo que son las tres principales variables que te marcan un poco el rumbo y los resultados que estás teniendo en materia macroeconómica. En esos tres ámbitos me parece que es indiscutible decir que, digamos, que le está yendo bien, en el sentido de que la brecha está en mínimos desde que arrancó las regulaciones cambiarias a mediados de 2019. Las reservas netas, ¿no? Medidas, digamos, la cantidad de reservas que tiene el Banco Central para utilizar vienen aumentando de manera sistemática y después de mucho tiempo, hoy, dependiendo de cómo uno lo contabilice, ¿no? Pero estarían cerca de estar en terreno positivo. Y la inflación bajó de manera sostenida. Eso, digamos, creo que son tres cosas que me parece que son indudables. Ahora bien, lo que pasa es que cuando uno se pone a mirar un poquito cómo se dio esa dinámica, ¿no? Y cuáles son los componentes que hacen que se haya logrado eso, bueno, ahí es donde creo que aparece este ruido. Porque, vamos, para la acumulación de reservas, los motivos principales son la recesión muy grande que está atravesando la economía, que hace que las empresas importen menos, y por otro lado, que además esas importaciones que se logran hacer solamente se pague el 25, el 50%, dependiendo de cuándo se hizo, ¿no? Recordemos que el Banco Central paga cuentagotas. Entonces, ese mínimo acceso que vos tuviste al mercado oficial de las importaciones, sumado a la liquidación del sector exportador, que después de la devaluación muy fuerte, la rentabilidad le mejoró y eso hizo que ingresaran muchos dólares, bueno, creo que eso te explica la acumulación de reservas. Y por el lado de la inflación, digamos, está bajando, eso no hay ninguna duda, pero primero hay que tener en cuenta que está bajando a un nivel muy alto, ¿no? Resultado de la devaluación del tipo de cambio. Hoy el Sí, gobierno él toma como... insiste con hacer esta, perdón, pero con hacer esta comparativa, si querés, con algo medio contrafáctico, porque en realidad no estábamos, pero él decía esa proyección del 17.000%, ¿no? Que veníamos a la inflación más, creo que se vincula con la mayorista. La mayorista en diciembre, que era el 54%, si lo proyectaba te daba 17.000 anual, entonces envolvés un poco con eso, ¿no? Al que está un poco lejos de intentar analizar estos números y decir, wow, un bombero total. Claro, o sea, ahí también, ¿no? Una cuestión discursiva de que Milei como que le habla a economistas, no le habla muchas veces a la población, al ciudadano de a pie, sino que habla a economistas. eh, y muchas veces, digamos, te diría que a veces los economistas nos cuesta, ¿no? En algunos argumentos de la manera que lo presenta. Pero sí, entonces digo eso, ¿no? Viene bajando, es cierto, pero viene bajando a un nivel muy alto, resultado fundamentalmente de la evaluación que el propio gobierno aplicó. Para tener una idea, digamos, hoy la inflación estaría llegando al 10%, que es mucho más alto de lo que hubo la gran mayoría del año pasado. Recordemos que una inflación del 6% mensual era visto como un gran problema, lo cual es cierto, es un gran problema. Entonces, falta creo que mucho recorrido todavía en ese sentido. Y cuando uno mira las causas Ahora por lo que detrás... tenés es, o sea, perdón, pero volviste a inflación de finales del año pasado, si querés, ¿no? Aproximadamente, pero con un sinceramiento ya hecho de algunas variables. Claro, digamos, esa sería la parte, ¿no? Correcta, de decir, bueno, mira, hoy tengo una inflación igual o un poco más alta, pero con un ajuste de tarifas, con un ajuste a algunos precios relativos, como las prepagas, los combustibles, que de todas maneras falta, ¿sí? O sea, digamos, las tarifas siguen bastante rezagadas, los aumentos de tarifas recién se van a ver en la inflación de abril, están llegando ahora las primeras Claro. boletas con los incrementos. Eh, digamos, cuando uno mira también cuáles son los otros dos componentes que explican por qué están bajando los precios, o en realidad porque está bajando la inflación, por un lado tenés el congelamiento del tipo de cambio, ¿no? Un práctico congelamiento porque aumenta el 2%, muy poquito, y por otro, como te decía, la recesión. Hoy escuchaba recién cuando hablabas, ¿no? de las empresas, cuando hablas con cualquier empresa de cualquier rubro, pero fundamentalmente los de venta
a los consumidores, lo que te dicen es, están parados sobre una cantidad inmensa de stocks, ¿no? O sea, por un lado porque en la incertidumbre y la dificultad para producir y para importar con el gobierno anterior se sobreestoquearon, aumentaron los precios por encima de lo que debían, también, digamos, como una manera de protegerse, y hoy que tenés una economía con una actividad económica por el piso y un consumo por el piso, bueno, no le están pudiendo vender a nadie, obviamente que eso impacta en los precios, el tener stocks en las empresas es costoso mantenerlo, entonces eso también te está ayudando a que la inflación, digamos, desacelera la velocidad que está haciendo, que fundamentalmente es una velocidad mucho más rápida de lo que esperaba cualquier economista, cualquier consultor del mercado, ¿no? Entonces, yo digo, creo que la macro, el recorrido que está haciendo, ¿no? Las variables estas, es positivo, pero cuando uno mira las causas que están por detrás, bueno, ahí es donde aparecen las dificultades, ¿no? Y para cerrar con esto, y vinculado con la cadena, ¿no? De la cadena nacional de ayer, creo que digamos, todo esto resta sobre el resultado fiscal. Y por un lado uno ve que digamos, en los parámetros del gobierno esto está siendo un éxito, porque van 3 meses consecutivos de superávit en términos financieros, pero puede ser una digamos, doble vara, porque si vos pones tal énfasis en esto, y también la baja de la inflación, cuando este proceso se frene, porque seguramente en algún momento esto va a encontrar obstáculos políticos o económicos, bueno, ahí quizás, digamos, al poner tanto énfasis en estos objetivos, cuando en un momento no se cumplan, bueno, ahí puede generar dudas y problemas en términos económicos. Así que, digo, creo que el rumbo que está planteando el gobierno por ahora parece que se mantiene, pero en el medio quedan grandes desafíos por resolverse que todavía no están resueltos. Claro, por ahora, o sea, como ellos dicen, la nave insignia, digamos, lo más importante es, vía equilibrio, superávit, tener la inflación controlada, acumular reservas, digamos, saneamiento del Banco Central, bajar la inflación, corrernos de la hiper, tener equilibrio en las cuentas. Esa es como la primera fase, por lo menos podría, si uno es optimista, podría decir, bueno, acomodan esto y después vamos por un ordenamiento y un crecimiento en otra etapa, porque lo que no vemos es eso, ¿no? Es como, bueno, baja la inflación, pero está todo estancado, la economía real sigue cayendo. Claro, a ver, si uno lo piensa en términos de cómo se vivió en otros procesos, estaríamos atravesando el proceso de estabilización. O sea, vos venís de una economía que tenía muchos desequilibrios y lo que el gobierno estaría haciendo es equilibrar, ¿no? O ajustar esos desequilibrios, lo cual paradójicamente genera muchas veces más problemas, ¿cierto? ¿No? Una inflación más alta, una recesión económica. Entonces, lo que uno debería ver ahora es que después de esta etapa donde se corrigen esos desequilibrios, la actividad económica debería empezar a repuntar. Lo que pasa es que ahí es donde aparece el principal desafío, porque cuando la actividad económica empieza a repuntar, ¿qué pasa? Las empresas van a volver a necesitar más importaciones. Para poder importar más, vas a necesitar dólares. Los salarios tendrán más capacidad de compra en algún momento, supongo yo, y los precios empezarían un poquito a... Exacto, o sea, ese aumento de la actividad económica debería venir probablemente con con un piso o una presión adicional en los precios junto con el aumento de los salarios. Entonces, ahí es donde, digo yo, se van a ver, digamos, la mano del gobierno, ¿no? Porque por lo general, bajar la inflación de niveles muy elevados es lo más sencillo, ¿no? En términos de bajar de 200 a 150, 140, es relativamente sencillo. El problema es cómo lográs bajar a niveles normales, que hoy estamos muy lejos, pero bueno, cómo lográs que ese proceso se siga manteniendo con una economía cuando ya esté equilibrada, en el sentido de que esté recuperada la actividad, estén recuperando los salarios, porque toda esa recuperación atenta contra el propio proceso de estabilización, y ahí es donde, bueno, el gobierno va a tener que ver cómo hace para hacer esa sintonía fina que hoy, por ahora, no está teniendo que resolver. Como cuando bajás de peso, que al principio, cuando estás un poco excedido, un poco mucho, que al principio es fácil, ahora después tenés que tener un plan para sostener, porque volver atrás es muy fácil, ¿no? Claro, yo lo vi, ¿no? Una persona comentaba ahí en Twitter o en X, decía, bajar de peso sin comer no es la solución, ¿no? O sea, claro, hoy un poco estás haciendo eso, yo diría, bueno, tenés que hacer una dieta, ordenarte, para que después no te agarre un atracón, ¿no? Y después pegues un rebote. Creo que viene por ahí, me parece una buena analogía. Sí. Ahora, en términos de lo que pasa en el mercado, como para cerrar, ayer veíamos que ya se anticipaban a esto que inclusive el presidente lo había anunciado, preanunciado en el foro, en el cierre del foro Yao Yao,
Entonces, lo que vimos ayer es una buena jornada financiera, ¿no? Con rebote en acciones, bonos, sobre todo vos corregime por ahí, pero a corto plazo, sobre todo, porque tenés como ahí un foco en que por lo menos lo que pasa ahora en este corto plazo está bien y hay como un camino hacia una estabilidad, los dólares tranquilos, el riesgo país bajando, no hay expectativa, o sí, vos me dirás, de devaluación del oficial. ¿Cómo ves esa parte más financiera? No, es tal cual, ¿no? Digamos que los mercados, ¿no? Los precios de las acciones, los precios de los bonos, siempre tienen una simpatía muy grande por medidas de este estilo. O sea, todo lo que implique una reducción del déficit fiscal, como contrapartida implica que el gobierno tenga mayor disponibilidad y mayor capacidad para pagar la deuda pública. Entonces, todo eso hace que digamos, para el mercado sea tomado como una mayor probabilidad de que va a pagar toda esa deuda, entonces esos títulos públicos mejoran su precio en función de esa expectativa, ¿no? Y también un poco con lo que te decía recién, las variables que mira el mercado son las variables macroeconómicas, entonces en tanto vos veas que el dólar está estable, que la brecha está bajando, que la inflación está bajando, el mercado lo va a tomar como un dato positivo. Ahora bien, lo que tiene ese mercado, como siempre, es que así como ayuda Sí. cuando o contribuye al alza, ¿no? Cuando la cosa va bien, son los primeros que detectan los ruidos políticos, ¿no? Los problemitas económicos y son los primeros que empiezan la retirada. Entonces, esto quedó muy claro, por ejemplo, cuando fue en 2008, ¿no? Antes del anuncio de que Macri fuera a recurrir al FMI, ya habías tenido una corrida muy importante de capitales financieros, caídas de bonos, de la deuda pública. Bueno, eso, digamos, el problema que tenés ahí es ese, ¿no? Digo, cuando todo va bien, el mercado te acompaña, pero digamos, no le pidas al mercado que después te acompañe cuando empiezan a aparecer los problemas. Entonces, hay que tener cuidado, digo, yo no tomaría a los datos de la deuda, a los datos de las acciones como un indicador, sino Sí, no más es un bien como un indicador reflejo. estable. Hoy pasa Claro, esto, mañana nos vemos. digamos, es un reflejo que te muestra de que hoy la situación macro está mejor y que en tanto y en cuanto vos logres mantener ese ajuste fiscal y ese resultado equilibrado y el Banco Central acumule dólares y no haya expectativas de devaluación, que es un punto que vos muy bien marcabas, porque hoy vos te podés fijar los mercados de futuros del dólar, si bien están, digamos, tomando en cuenta un aumento un poquito más alto, del 4 o del 5% del valor del dólar, respecto del 2 que plantea el gobierno, siguen siendo niveles que están muy cerca y además por lo general pasa esto de que van corrigiendo a medida que se dan cuenta que se equivocan, ¿no? Dicen, bueno, a ver, para abril espero que haya un saltito, que en lugar de 2 sea 4. Y ahí lo que ves es que en realidad después no pasa y ahí corrigen y lo pasan para mayo. Entonces, me parece que hoy el mercado está viendo una estabilidad, pero que de nuevo, yo creo que esa estabilidad está centrada fundamentalmente en seguir mostrando que la inflación baje y seguir mostrando que vos vas a mantener ese superávit fiscal. Si alguna de esas dos cosas se frena, y yo creo que el resultado del mercado puede ahí ponerte un freno también y decir, no, para acá tenemos problemas, ¿no? Empecemos a recular y ahí vos verías que bajan el precio de los bonos, que bajan las acciones, que quizás empieza a haber más expectativas de devaluación, una pequeña corrida. Entonces, ese es el problema que creo que puede haber Sí, en por lo el menos corto creo plazo. que como resumen, digo, en términos de seguir logrando el superávit, te entra la pregunta de si en qué momento entrarían a tener un peso más importante los ingresos y no tanto el recorte de gastos, porque hasta dónde puede soportar el recorte y una caída en los ingresos de una economía que no se recupera. Digo, tiene que empezar a pasar esa recuperación para que no sea solamente el impuesto país el que nos sostenga la recaudación, ¿no? Pues si no, no puedes andar recortando toda la vida. Totalmente. Por eso, digo, me parece que tenemos, yo te diría, en términos de plazos, un primer desafío en este segundo trimestre. Ahora estaría arrancando la liquidación de dólares del sector agropecuario. Entonces, ahí el Claro. primer desafío que vos tenés es, de alguna manera, ver si esos agroexportadores, el sector liquida, ¿no? ¿Por qué? Bueno, porque los precios no están siendo del todo rentables, con el dólar abaratándose tampoco. Entonces, veremos si eso sucede. Si eso sucede, te da a permitir tener los dólares para transitar tranquilamente el segundo trimestre. Ahora, cuando pasemos junio y uno vea que la actividad está repuntando justamente por el sector agropecuario, por el ingreso de dólares, y esa cosecha y esa liquidación de dólares se vaya achicando, bueno, ahí es donde vas a tener el siguiente desafío, ¿no? Esto creo que es así, pasito a pasito, vas encontrándote con diferentes problemas y vamos a ver cómo el gobierno
los va solucionando, ¿sí? Y si la cosa funciona, seguiremos mejorando, y si no, bueno, lamentablemente aparecerán todos estos ruidos que mencionábamos previamente.